Bien, como decía recién, hoy comenzamos con la unidad 3, con el módulo 3 del curso, en donde vamos a ver JavaScript. Vamos a empezar a programar, así que vamos a empezar desde ahora. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien, módulo 3 ya está listo, eso está subido, así que lo pueden ir viendo. Bien, fundamentos de JavaScript. ¿Qué es lo que es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y orientado a objetos, que se utiliza para crear aplicaciones web interactivas y dinámicas. Acá, bueno, fue creada una pequeña reseña histórica. Fue creado en 1995 por Brett Anderson. Mientras trabajaba en Netscape, Netscape es la empresa, el primer navegador que salió. Y bueno, hay que ver todo un tema, la historia de los navegadores. Mientras este señor trabajaba en esta empresa, se dio cuenta que no había interactividad en las páginas web. Lo que hizo él es ponerle esa interactividad o ese dinamismo que hoy tenemos, que lo conseguimos en JavaScript. ¿Qué son los fundamentos de JavaScript? Son los conceptos básicos que debes entender para poder utilizar el lenguaje de manera efectiva. Esto incluye aprender lo que es las variables, los tipos de datos, los operadores, las estructuras de control de flujo, que son if, else, while, for, switch. Esto lo vamos a ir viendo más adelante en el módulo 4. Aquí lo que son funciones, los objetos y las clases, y lo que es manipulación del DOM, que esto es lo que realmente nos va a dar ese dinamismo en las páginas web. Bien, vamos a ver primero, vamos a hacer nuestro primer Hola Mundo. No sé si anteriormente ustedes hayan visto algo de programación. En la mayoría de la mayoría de los lenguajes de programación, lo primero que se hace para poder entender cómo funciona un lenguaje de programación es un Hola Mundo. Esto lo vamos a hacer desde la consola. Este no es. Este. Bien, yo ya tengo acá armadito para ir ganando un poco de tiempo. Lo que es el Hola Mundo. Hasta este momento, lo mismo que ya venimos viendo desde la clase pasada, un archivo HTML normal, en donde tenemos un H1 que tiene ese título. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a lanzarlo al servidor. Bien. Acá tenemos para hacer nuestro primer Hola Mundo. Lo que yo quiero conseguir con esto es que sepan manejar la consola que tienen incorporados todos los navegadores para el manejo de mensajes y demás, con lo que es JavaScript, en donde también podemos utilizar esa consola para poder hacer testeos y demás, y escribir código de JavaScript. Como vemos esa consola, hacemos clic derecho, vamos a inspeccionar, y acá en la parte donde dice consola,
tenemos nuestra consola del navegador para poder interactuar directamente y escribir nuestro código Java. Acá es donde vamos a hacer nuestro primer hola mundo. Otra forma de llegar a la consola es acá en la parte donde dice herramientas, herramienta de desarrollador. Hacemos clic acá y también se nos abre. Y desde el teclado, Control Shift y la latina también se nos abre. Bueno, como hemos visto acá, tenemos este código que es un console log, que es un método para poder imprimir en consola. Y bueno, vamos a escribirlo acá en el console. Ponemos console log, abrimos paréntesis, abrimos llaves y ponemos el texto. Hola mundo de la consola. Si presionamos Enter, vemos que aparece este mensaje ya directamente desde la consola. Podemos escribir mucho más código, pero bueno, esto es más o menos como les decía, para que aprendamos a manejar y conozcamos desde de la consola de Java, del navegador, donde podemos escribir nuestros códigos de Java. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, de una forma diferente del Hola Mundo, es con un alert. Para eso escribimos alert, abrimos y cerramos llave, perdón, paréntesis, también colocamos, abrimos las comillas, vamos a poner Hola Mundo. Si damos Enter, vemos que nos sale este mensajito como una notificación. Esto es un alert, una alerta, y que nos dice hola, hola mundo desde un alert. Si apretamos a aceptar, se sale. Y esto sería lo que es nuestro primer hola mundo, nuestro primer acercamiento, nuestras primeras líneas de código en JavaScript, y ya conociendo lo que es la consola y dónde vamos a ver los mensajes. Bien, esto también nos sirve muchas veces para poder depurar nuestro código. Cuando me refiero a depurar, es ver en qué instancia está nuestro código y ver qué mensaje nos va alargando a medida que va funcionando nuestra aplicación. Pero bueno, eso no sé si lo vamos a llevar en el curso. Vemos si hacemos una clase aparte más adelante para ver cómo hacer una depuración de código. Bien, sigamos con la guía. Formas de implementar JavaScript. Existen dos formas, creo yo, son las más usadas. Una es más conveniente que otra, como lo hacíamos anteriormente con CSS, que había diferentes formas de poner nuestro CSS en nuestro HTML y cómo vincularlo con nuestro HTML. Lo mismo pasa con JavaScript. Tenemos la opción, la primera opción, esta, que es colocando nuestro código a través de una etiqueta script. Lo podemos colocar en el head, como lo hace acá este código. Ponemos dentro del head la etiqueta script y dentro de la etiqueta script ponemos nuestro código JavaScript. En este caso, lo mismo que hicimos recién, un alert que dice hola mundo. Bien, esto lo vamos a ver acá. De la forma 1. Siempre es mucho mejor y más recomendable escribir el script o nuestra etiqueta script no en el head, sino antes de cerrar el body. O sea, acá podemos tener todo nuestro código HTML, como por ejemplo este H1, este título, y bueno, antes de que cerremos la etiqueta body, que es esta, colocamos nuestra etiqueta script con el código dentro. También si vamos acá
Vemos, una vez que lo renderizamos, vemos que nos sale también el mismo alert que nos salió anteriormente. Estos alerts aparecen de diferentes maneras de acuerdo al navegador que nosotros tengamos. Por ejemplo, este navegador lo saca acá en el medio. Hay otros navegadores como el Google Chrome que los pone acá arriba, aparte. Y si damos a aceptar, vemos que sale. Acá tenemos nuestro H1. Esta es la primera forma, pero como hacíamos con CSS, muchas veces es mejor colocarlo en un archivo externo. Es la segunda forma, colocar un archivo externo de JavaScript y colocar la dirección en el source de la etiqueta. Ahora vamos a ver cómo se hace. Esta es la forma 1 y esta es la forma 2. Acá tenemos nuestro index y nuestro script, o sea, nuestro archivo externo con la extensión JS, de la extensión que vamos a usar para los archivos de JavaScript. Entonces tenemos nuestro index, donde tenemos todo nuestro código HTML. Acá en esta parte iría todo lo que es nuestro código HTML, nuestros párrafos, imágenes, enlaces, H1, o sea, titulares y demás. Y vemos, bueno, que también lo vinculan en el header, la etiqueta, misma etiqueta script, pero le colocamos un atributo que es el source o el CRS, en donde va a estar el nombre de nuestro archivo. Nuestro archivo acá se llama script.js, entonces tenemos que colocar script.js. También, si lo lanzamos, vamos al navegador, vemos que hace lo mismo. Esto quiere decir que nuestro archivo está vinculado correctamente con nuestro index HTML, con nuestro archivo HTML. Bien, estas son las dos formas en las que vamos a estar trabajando. Hasta acá, ¿alguna duda? Nada. Continuemos entonces. Bueno, acá ya se empieza a poner un poco más interesante. Vamos a ver, quiero que es una variable. En JavaScript tenemos la opción de poder almacenar datos o información a través de una variable. Y dice, la definición dice, las variables son como contenedores que se utilizan para almacenar valores en JavaScript. Se pueden declarar variables utilizando la palabra clave var, let o const, seguido de un nombre de variable y opcionalmente un valor inicial. En este caso tenemos el ejemplo de var, el nombre que le ponemos a nuestra variable, y acá un operador de asignación que es el igual, que le va a decir a qué va a ser igual esta variable, y después del igual tenemos un mensaje que dice hola mundo, entre comillas. Vamos a ver más adelante qué es lo que es un operador de asignación, y vamos a ver cómo se manejan los strings o los métodos de texto. Ya. Pero bueno, una variable se lo coloca así. Bien. Después tenemos acá la diferencia entre var, let y const. ¿Por qué tenemos que usar var? ¿Por qué tenemos que usar let? ¿Por qué const? En resumen, más abajo, esto lo dejo para que ustedes lo lean y lo vean. Pero en resumen es esto: ¿para qué y cuándo
tenemos que utilizar cada uno. ¿Cuál es la diferencia? En sí la diferencia es esta. var tiene un alcance de función global, quiere decir que va a ser una variable que se le va a poder encontrar en todo nuestro documento, en todos nuestros archivos JavaScript, en todo nuestro código, y se le va a poder llamar en todo momento a esta variable. Esto se utilizaba mucho antes, o sea, cuando tenemos, por eso dice acá en esta parte, en un proyecto antiguo, o antes, o alguno que no tenga una adaptación, lo que son las características de ES6. Acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. O una, sobre todo, ¿qué es lo que es el ES6? ES6 o ECMAScript 6 es una versión de JavaScript. A ver, ¿se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de HTML5? La versión 5 era, o sea, el 5 de HTML hacía referencia a la versión de HTML. Lo mismo pasaba con CSS, CSS3, el 3 es la versión de CSS. ECMAScript 6 es lo mismo. JavaScript a lo largo de su historia fue cambiando, fue creciendo y se le fueron agregando nuevas cosas. Y la que tuvo la mayor cantidad de cambios dentro de lo que es el lenguaje, la actualización más grande que tuvo, fue en el 2015 con ES6 o ECMAScript 6, que es desde ahí para adelante, todas las versiones ES7, ES8, todos los años saca una versión nueva. Creo que en julio de cada año se dan las actualizaciones del nuevo, lo nuevo que trae este lenguaje que es JavaScript. Pero se considera que el JavaScript moderno es desde esta actualización en adelante, y es con la que nosotros vamos a estar trabajando. Es por eso que cabe destacar que la palabra var para declarar variables ya no se usa. Se usa let o const. Más adelante, cuando veamos lo que es el hosting en JavaScript, que no es hosting, ¿está claro? Hosting es un lugar en donde nosotros podemos almacenar nuestro sitio web y que sea visto para todo el mundo. Hosting es el alcance o sea, se le dice hosting al alcance de una variable dentro de JavaScript. Y más adelante vamos a verlo y vamos a explicarlo con más profundidad. Por eso decía que, en resumen, var tiene un alcance de función global, let tiene un alcance de bloque. Ya vamos a ver qué es un bloque. Que un bloque en JavaScript puede ser un if, puede ser un for, o sea, dentro de lo que es una función también es un bloque, y permite reasignación, o sea, se puede cambiar su variable, se puede cambiar su valor. Y const sirve para valores constantes que no van a necesitar cambiar más adelante en la ejecución de nuestro código. A medida que vayamos ejecutando nuestro código, va a haber variables que no van a hacer falta que cambien. Esas variables para que no, eh, para que sean inmutables y no puedan cambiar su valor, se utiliza const. Bien. Bueno, después están, que son los tipos de datos. En JavaScript contamos con tipos de datos numéricos, que son los números enteros, decimales y negativos. Y acá también les dejé listo un archivito que todo esto que está acá, que están viendo ahora en la clase, ya está subido al campus, la parte 3, así que lo pueden descargar, está en un archivo JAR, creo que es, y está todos estos códigos para que ustedes los puedan ver. Y los tipos de datos, bueno, acá tenemos ya nuestro archivo externo que se llama tipo de datos. Y acá les dejé con un resumen de todos los tipos de datos que tenemos. Igual vamos a ir viendo uno por uno acá con la guía. Tenemos
El tipo número, que se utilizan para almacenar valores numéricos como 1, 2,5 o -3. Como decía recién, puede ser un número entero, un número decimal o un número negativo. Vemos que la sintaxis es la siguiente. Tenemos let para definir nuestra variable. Después tenemos el nombre de la variable, el signo de igualdad o de igual para asignar el valor a esta variable. Y después a la parte derecha de nuestro igual tenemos el número que va a ser el valor de la variable. En este caso, un número entero, 10. Cabe destacar también que vemos que no tiene comillas. Vamos a ver más adelante que las que tienen las que tienen comillas son los valores de texto. Las cadenas de texto son las que sí llevan comillas. O sea, que si yo a 10 acá le coloco comillas, va a dejar de ser un número y va a ser una cadena de texto. Bueno, acá tenemos la cadena de texto, de la misma manera, se asigna de la misma forma. Lo que cambia es cómo escribimos el valor, como decía recién. Si escribimos entre comillas, que pueden ser comillas dobles o comillas simples, todo lo que esté entre comillas, nuestro navegador lo va a tomar, lo va a interpretar como letras, como una cadena de texto, como caracteres. Bien, luego tenemos lo que son los valores booleanos. Se utilizan para almacenar valores verdaderos o falsos. Por ejemplo, el true y el false son los únicos dos valores que tiene, que cuando nosotros queremos dejar asentado que una sentencia o algo es verdadero o es falso. Si tal, por ejemplo, más adelante esto se lo usa mucho cuando vemos los ciclos. Por ejemplo, si queremos que que cuando tal condición sea verdadera, ejecute una porción de código o una función. O si tal cosa es falso, haga otra cosa. Esto se lo va a utilizar mucho, sobre todo cuando se haga los if-else, que son los ciclos en JavaScript. Cuando veamos ciclos, vamos a utilizar mucho lo que son el if y el else. Bien, después tenemos el tipo de valor null, que es un valor nulo, que no tiene valor. O sea, JavaScript es el único lenguaje que trabaja con null, y con el que sigue, que es el undefined, que es un valor nulo, quiere decir que no tiene ningún valor nulo. Y el undefined, que está declarada la variable, pero no tiene valor asignado todavía. Por ejemplo, acá en esta parte vemos que no tiene ningún signo de igualdad ni nada que pueda decir que tiene un valor. Entonces, cuando nosotros vemos que nos larga un error porque tal valor está indefinido, nos va a decir que es undefined. Y cuando algún valor sea nulo, o no tenga ningún tipo de valor, o queramos a propósito que cierta parte de nuestro código tenga un valor nulo, colocamos este tipo de datos que es el null. Bien, se le asigna de la misma forma, ¿no? Luego tenemos lo que son los objetos. Tenemos dos cosas, los que son primos hermanos, por decir así, pero se trabaja de formas diferentes, que son los objetos y los arrays, o arreglos. Los objetos, como dice acá, se utilizan para almacenar colecciones de clases relacionadas y funciones. Por ejemplo, Redis se lo utiliza mucho para ver lo que son traer objetos de la vida real en programación. Los objetos se escriben siempre entre llaves, algo parecido a lo que nosotros hacíamos en CSS, en donde tienen una clave valor. Esto sería la clave, por ejemplo, el nombre sería la clave, y el valor de esta clave sería Juan. La edad, 25. El país, Argentina. Esto
se lo utiliza también mucho cuando hacemos los objetos y clases, son como se trabajan todos. Más adelante también vamos a estar viendo cómo trabajar con los objetos eh, y también con los arrays, que es este otro tipo de datos que nos permite almacenar colecciones de valores relacionados en lista ordenada. La diferencia entre objetos y arrays o arreglos es que los objetos siempre van a estar asignados con llaves y los arrays o arreglos van a estar siempre con corchetes. La forma de asignación cambia. Bien. ¿Alguna duda? O a lo mejor voy muy rápido. ¿Quiere que retrocedamos en algo? Lo veamos de vuelta. Si no, yo sigo, ¿eh? No tengo drama. Por mi parte, Siga, no. profe, siga. Cada cosa lo vemos grabado. Buenas, profe. ¿Todo ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. bien? Bien. ¿Tienes una duda, ¿Todo Pedro? bien? No, ninguna. Hasta ahora todo bien. Hasta ahora todo bien. Qué bueno, porque ahora vamos a hacer un ejercicio. Así que no sé si quiere, Carlos lo va a tener que resolver después cuando vea la clase grabada. El ejercicio está disponible ya en el campus. De hecho, lo voy a abrir acá. A ver. De ingreso, si lo hacemos, tienen media hora para hacerlo ustedes, así que ya les comparto. El ejercicio dice así. El ejercicio se llama información personal. Declara las siguientes variables y asignales valores apropiados según el tipo de dato indicado. Declara una variable llamada nombre, declara una variable edad, declara varias variables. Y luego, el objetivo de tener las propiedades con nombre, edad y tener que crear un objeto que debe contener todas estas variables que asignamos anteriormente. Y se debe imprimir en consola, o sea, vamos a utilizar lo que recién vimos, en console log. Y en consola se tiene que imprimir todas estas variables con la variable información personal. ¿Se entiende? ¿Lo hacemos juntos, profe? No, lo hacen ustedes y después a las -10 vemos cómo hace. Quiero ver si me han entendido algo y si no, que me pregunten. Ahora yo estoy para ayudarle. Si no entienden algo del ejercicio, lo vamos después -10 o -5, 6 menos 10, 6 menos 5. Vemos quién logró hacerlo y si no, lo hacemos entre todos. Profe, ¿Sí? Se escucha muy bajito. en el sitio donde que tocó para inspeccionar y poner en consola, ¿qué era lo que puso? Tiene que estar Esto me poniendo. está diciendo la consola. Sí, sí. Cuando creó en Clic derecho, sí, inspeccionar. sí, ¿Eso es? inspeccionar, sí, y en consola que era Después que del colocó, control. Sí. no se coloca nada ahí.
No, esto no. Por el momento, o sea, Ese era el otro. cuando ustedes armen, al finalizar el, no me sale, el ejercicio, lo van a tener que imprimir por consola y cuando lo veamos o sea, cuando veamos la página, vamos a tener que ver en el console log que van a poner en el código de JavaScript toda la información esta. Perfecto. ¿Alguna duda? Tienen el material de apoyo para ayudarse. Esta es una primera impresión de lo que es el JavaScript. Tienen en el campus también, no lo mostré, pero acá en el campus tienen los recursos de la clase de hoy, que son esto que estoy usando yo ahora, en donde tienen todos los tipos de datos y demás. ¿Se animan? ¿Lo hacen? Sí, profe, yo voy a tratar. Sí, profe, lo hacemos. Bien. Bueno, voy a poner un poquito de música, si no se me aburre, y no me aburro yo tampoco.
This game, you're not ready for it. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió algo? Música, profe. Ok. ¿Cuál es más suspenso?
música está bueno porque por ahí no, al no tener letras, qué sé yo, es como que te concentras un poco más. Además lo puedo poner tranquilo porque no tiene copyright. Son en 48, 50 lo vemos. ¿Quieren? Me dicen si pueden hacer algo, si no, lo hacemos otro todo. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, estamos trabajando. Yo estoy armando la última parte, pero tengo una duda con Sí. con una consigna. ¿Cuál es la duda? Porque primero nos pedía así la variable con nombre, edad, todo eso, de hobby. El hobby tenía que ser en forma de arreglo. Sí, Bueno, y después en el objeto, que es información personal, bueno, sí. puse de vuelta todo. Y el hobby, ¿cómo lo hago? ¿Como un arreglo? Eso es lo que no tengo la duda ahí. Una vez que vos llamas, bueno, ahora lo vemos y lo Ajá. hacemos esa partecita, pero si querés compartir lo que hiciste ahora, hasta ese momento no era, hasta donde llegaste no era. Bueno, ahí lo comparto. A Si ver. querés, omití hobby en el objeto, omitilo Sí, y después hacer el console lock aparte. Así. ok, a ver. ¿Se ve?
Sí, ahí se ve. Bueno, esta es la clase, el, el HTML, el Bien, enlace. bien, Acá estoy trabajando con el JavaScript. bien, perfecto. Está un poco amontonado, ahí lo voy a separar un poquito. Bien, vos ya hobby de ahí, ¿no? Pues si no te va a tirar error. ¿Esto? ¿Lo El, el, puedo...? el del, no, ese Ah, déjalo. bien, bien. El de abajo, ese, cerrarlo. Muy bien. Y ahí faltaría el console log para que puedas llamar, para que se pueda ver en consola. Ah, bien. Bueno, ahí es donde tengo la duda yo. El Bien, console log lo hago acá, ¿no? En claro, el ahí, JS, enter, abajo, claro, ahí, enter, console log, log, ¿no? sí, paréntesis, Y pongo y el ahí, nombre del objeto. y ahí llamas el objeto, información personal. Bien, ahora ¿Ok? si vas si levantas el servidor con el Live Server, Me salió esto. ¿Qué pasa acá? al cerrar. ¿Qué pasa acá? ¿Qué me salió? En el archivo index.html, Sí, ahí haces clic derecho sobre el archivo, ¿saliste? en, Sobre mis datos JS o sobre claro, el index. en el index, ahí, El index, no. hace clic derecho y Open Live Server, el primero. Y acá con el console log. Claro, ahí tenés que ir al seleccionar, consola, y ves que dice que es un objeto, Sí, ahí toca ese clic, acá. flechita, ajá, y ahí te sale. Ah, bien, bien. Excelente. Felicitaciones, Pedro. Gracias. ¿Y cómo hago el hobby? Acá, ¿cómo pongo el hobby acá? Ahí llega eso. Como lo habías escrito recién, Sí, enter, pones hobby, dos punto. puntos, y hobby de vuelta. Bien. Sí. Y em, está bien cómo lo resolviste, pero en realidad lo que estás haciendo está reasignando cada uno de los valores que pusiste anteriormente. Sí, Ahora prueba, bueno, déjalo así. acá. Ahora mostrarlo. Mejor reiniciar. No, está bien, no hace falta. Ahí, 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 ahí ahí tenés está. la array con los hobbies. ¿Eh? Ajá. Perfecto. Y acá me sale desordenado esto. ¿Cómo? Me sale desordenado, voy por orden alfabético. Por lo que estoy viendo. Sí, debe ser por una cuestión de distancia o Ah, algo que bien, está bien. tomando el navegador, por eso que te lo ordene de esta forma. Pero está bien, lo importante es que se ve la información en el console log, que es lo que yo quería que haga. Ok. Y esto se puede evitar que sea redundante, ¿no? Sí, a eso voy, ya lo vamos Ah, a ver. bien. Bien, ahí dejo de convertir. Sí. ¿Alguien más que tenga algo parecido? ¿Nadie? Profe, yo le hice con, ¿cómo se llama este? Con LED Persona. O sea, nada que ver. ¿Querés mostrarlo? No, lo borré cuando estábamos haciendo el compañero y dije, nada, entonces no era así. Por eso me saltaba viste, abajo error así. Y dije, nada, con razón. Ah, bien, No sé. claro. Sí, lo importante es que hagan, por eso quiero que lo hagamos el ejercicio en clase, para que quiero que salgan las dudas, porque igual lo vamos a resolver en clase, pero la idea era que vean cómo, que hagan el intento y que se equivoquen en las cosas que no entendieron para que salgan las dudas. Carlos,
Profe, yo lo hice como HTML. A ver. Em, Si me da un segundo. ¿Sí? Claro. Presenta el fondo de mi plato. ¿Se ve ahí? Ahí se está cargando. De Codenator. Bien. Bien. Estaba haciendo esta parte de HTML y después iba a pasar el código, que en realidad no entendí muy bien cómo lo cargaba, pero lo estaba cargando como el anterior, como el CSS. Bien. El HTML por el momento va a quedar vacío, no tiene que tener ningún contenido, porque Bien, donde se tiene que mostrar no es en la pantalla del navegador, sino en la consola, ¿sí? perfecto. Así que, pero bien, no hay drama. Ahora lo vemos, cómo lo solucionamos. Bien. Gracias por compartir, Carlos. Dayana, Nicolás, ¿alguien logró hacer algo? Con uno está bien, no los voy a obligar a que... Bueno, bien, no hay drama, Dayana, tranquila, no hay drama. Igual como decía Carlos en un principio, queda la clase grabada, la repasan, la ven. Yo sé que fue muy rápido, mucha información de golpe, pero quería que hagamos el ejercicio en clase para que salgan las dudas, porque también no entiendo esto, no sé cómo se hace. Así que no hay drama, no hay drama, Nico. Sí, que decir que entraste más tarde, así que no hay drama. Igual está todo acá en, en la guía teórica, está todo. Bien. Ahora, déjenme que acomode los archivitos y ya comparto pantalla, así lo solucionamos. Ya, lo voy a hacer acá. Bien. Ahí se ven. Sí, se ve. Bien. Acá yo puse entre comentarios. Bien, no le expliqué cómo es el comentario. El comentario en JavaScript es así, simplemente dos barras inclinadas. Si queremos hacer una sola línea. Y si queremos hacer varios párrafos, es lo mismo que usábamos antes en CSS, que era la barra inclinada, el asterisco, que queramos comentar, el comentario, y cerramos, por ejemplo, si queremos mandar un salto de línea acá, ponemos otra línea, y otra línea más, y lo cerramos así. Entonces, esto sería una sola línea comentada, y esto cuando queremos comentar varias líneas al mismo tiempo. Bien. Esto para explicarle porque no le había hablado sobre los comentarios en Java. Bien, acá dice, información personal. Declara las siguientes variables y asignales valores apropiados según el tipo de dato indicado. Primero, nos dice, declara una variable llamado nombre, y asignale
tu nombre como una cadena de texto. Entonces, la asignación la hacemos con let. La variable se tiene que llamar nombre. Y dice asígnale, que se lo hacemos con el igual, tu nombre como una cadena de texto. Como una cadena de texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir comillas. Yo me llamo Juan. Esto, hasta ahí el 1. El 2. Declara una variable llamada edad. Lo mismo. De edad. Asígnale tu edad con un número. Entonces, igual 29. Después del tercero, dice declara una variable llamada estudiante. Esto así escrito se dice que es una forma de escribir que se llama camel case, porque las variables no pueden tener espacio de por medio. O sea, si yo pongo estudiante así, hay que me da error, porque no se puede tener, las variables no pueden llevar espacios de por medio. No pueden comenzar con un número, tampoco con ningún otro signo raro. Tienen que empezar mayúscula, minúscula, y para hacer lo que son los espacios podemos utilizar los guión bajos. Hay una notación que se llama camel case, que es la que mezcla minúsculas con mayúsculas, para hacer la diferencia. En este caso, como son dos palabras, podemos poner así. Entonces, nos toma bien la variable. En estudiantes, le dice asígnale un valor booleano que indique si eres estudiante o no. Okay. Los valores booleanos, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? True y false. Muy bien. Entonces, vamos a poner true. Luego tenemos este que dice declara una variable llamada país. País. Y asígnale tu país de origen como una cadena de texto. Abrimos comillas porque nos dice que tiene que ser texto. Y ponemos Argentina. Luego dice declara una variable llamada ciudad. Ciudad es igual a la de la ruta. Una cadena de texto, declara una variable, el sexto, que dice hobbies, y asignale una regla. Entonces, vamos a ponerle hobbies, vamos a asignar una regla. Los arreglos, ¿cómo eran? ¿Entre qué se ponían? Corchetes. Entre corchetes. Abrimos, cerramos corchetes, y dice que tengo que poner los hobbies como cada elemento. Pongamos en un array o un arreglo, por ejemplo, si el arreglo puede llevar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, podemos mezclar números, podemos ponerle letras, o sea, cadena de texto, números, valores booleanos. En este caso, como son hobbies, podemos poner con letras. Leer. Lo separamos con coma. Tenemos otro, podemos jugar. No juego nada. Fútbol. Televisión. Qué hobby, ¿no? Lo separamos con otra coma y ponemos un tercero. No sé qué les gusta hacer a ustedes. Estudiar, seguro. Fútbol. No se olvide del fútbol, profe. Pero vamos a poner el fútbol. Esto es un arreglo. ¿Eh? Cargamos los hobbies con arreglos.
Bien. Hasta ahí cumplimos con todo lo que nos pidió. Ya creamos todas nuestras variables y asignamos los valores que nos pidió, como nos pidieron, ¿sí? Hasta acá cumplimos. Y el último paso nos dice, declara una variable llamada información personal. Entonces, ahí lo ponemos, información personal. Y asignale un objeto. Asignale, es el igual, un objeto, los objetos entre que se escriben. Entre llaves. Entre llaves. Abrimos y cerramos llave. Para que sea más cómodo a la vista, le damos un enter. Así sepamos que acá empieza y acá termina. Y entre medio de ellos, pues dentro de las llaves, vamos a colocar todo. Dice, y asignale un objeto que contenga toda tu información personal. Ya que dice, el objeto debe tener propiedad como nombre, edad, es estudiante, país, ciudad, joven. Entonces, vamos a poner nombre. Esto era key value, y los objetos se dicen, son key value, que dicen clave, valor, como hacíamos en CSS. La clave, en este caso es el nombre, y el valor, esta es la clave, nombre. El valor, como lo ponemos en CSS después de los dos puntos, el valor va a ser el mismo nombre que le pusimos nosotros acá, nombre. Ese va a ser el valor de nuestro. Este es el nombre de la key, o sea, este es el nombre como si fuera la propiedad de CSS, y este es el valor que va a tener esto va a ser nuestra variable, que nuestra variable contiene los caracteres de Juan. Ahora si yo doy enter, y quiero escribir el que sigue, que es edad, me va a tirar un error. ¿Ustedes saben por qué es este error? Porque después de nombre tiene que ir una coma. Bien, para separar cada uno de los valores de las llaves, en este caso, esto es una llave, este es el valor, y para separar este conjunto de llave-valor, de clave-valor, tenemos que poner una coma. Ahí podemos seguir y escribir debajo la próxima clave-valor. Entonces ponemos edad, dos puntos, ¿y cuál es nuestra variable? Edad. Edad, exacto. Ponemos una coma, y ahí dice, bueno, es estudiante, vamos a copiar. Nuestro valor se llama igual. Luego tenemos país, que también se llama país. Luego tenemos hobbies. También se llama hobbies. Vemos que no nos tira ningún error, no nos aparece nada más. Y acá dice, imprime en la consola, la variable información personal, que es esta, que es la que contiene el objeto con todos los valores, para verificar que contenga todos los datos correctamente. Entonces, para imprimir en consola, nosotros vamos a hacer uso de lo que es el console log. Entonces ponemos las llaves, y para llamar a esta y poder imprimir esta variable que contiene el objeto, lo colocamos acá. Como estamos llamando el valor, no nos hace falta que vaya entre comillas, como si estuviéramos llamando, queremos que se muestre todo esto. Entonces vamos a ir ahora al navegador. Vamos a ir primero, el index. Como ven, el index no tiene nada, lo único que tiene es nuestra etiqueta de script, que está enlazando con el atributo source o CRS,
está enlazando nuestro archivo appjs, que es el que yo creé. Entonces lo vamos a lanzar. Bueno, acá no se va a ver nada. Vamos a inspeccionar. Vas a ver que lo vamos a abrir en otro navegador porque esto no. Ahí se ve, ¿cierto? Ya. Sí, se ve. Si acá vamos a consola. A consola vemos que nos está imprimiendo un objeto. Ya nos da más o menos algunos nombres. Si nosotros tocamos en este triangulito, nos despliega todo el objeto completo. Aquí dice que tengo un objeto que tiene nombre Juan, edad 29, estudiante true, país Argentina, hobbies, y acá dentro del hobbies me larga leer, ver televisión, estudiar y fútbol, que es lo que nosotros ya teníamos. El len es una propiedad que almacena la cantidad, o mejor dicho, el tamaño de nuestro array. Los arreglos tienen la particularidad, ya cuando aprendamos a recorrer los arreglos, vamos a ver el map, el filter y demás, son métodos que nos van a ayudar a recorrer un arreglo. Pero yo quiero que entiendan que los arreglos no empiezan desde el 1, como normalmente nosotros aprendemos a contar, no comienzan desde el 1, sino comienzan desde el 0. Pero no quiero darles tanta vuelta ni quiero darles tanta información. Por el momento, quiero que entiendan que este era el ejercicio en donde quería que practiquemos el hecho de asignar nombres, de crear variables, poder asignar un valor y poder saber cómo utilizar un objeto, cómo crear un objeto, cómo utilizar la consola y poder imprimir información en la consola. Sé que es mucho para una primera clase, allá teniendo en cuenta que anteriormente no hemos visto, no sé si han tenido experiencia con JavaScript o han visto algo de JavaScript. Así que espero que hayan entendido. No sé si tienen alguna duda. Claro como el agua. Esto ha sido un ejercicio sencillo. Lo hemos resuelto en clase, así que les queda la tarea de ver la clase y hacerlo ustedes y subirlo al campus. Va a tener nota igual, así que espero que todos saquen 10, porque lo hicimos en clase. Hay que Ok. subir esto lo que hicimos recién, ¿no? ¿Cómo, Eduardo? Que si hay que subir esto lo que hicimos recién. Sí, está en el campus, está ya para Sí, sí, he visto ver. antes de iniciar la clase, he visto, estaba viendo. Sí, ahí O sea está que la no hay que, tarea que dejé, no hay, dejé todo. no hay que tener error entonces, sí o sí un día porque No, porque la sí, clase queda pues, grabada, así que, bueno. literal. Bueno, profe. A ver, dice, ¿qué es lo que pasó, Nicolás? ¿Querés compartir? Me retiro yo, profe. Bueno, sí, ya la clase, es más, ya termino de grabar, Dale, profe. así Nada, que, profe. bueno,